Buenas tardes a todos. No es la primera vez, lo hice hace 11 años, pero vamos, me ha crecido la virginidad en este tiempo. Os voy a contar un poco la historia de estas dos personas que tenemos aquí. A la derecha tenemos a Mutawalli II, que es alguien que seguramente casi nadie en la sala conozca, mientras que al otro lado, a la otra derecha, tenéis a uno de los iconos de lo que es la figura del faraón, a Ramsés II. Ramsés II lo identificamos casi todos con esa figura del faraón, en gran parte porque a lo largo de todo su reinado, durante los 66 años que estuvo en él, construyó algunas de las estatuas iconográficamente más reconocidas de todo el Egipto antiguo. Precisamente algunas de las más reconocibles, pero seguramente son las que tenéis aquí arriba, que son los 4 colosos que se pueden encontrar en el Templo Grande de Abu Simbel a la entrada, con más de 20 metros de altura, o la gran estatua que se encuentra en el centro del Templo de Luxor, de 17 metros de altura. Ramsés II, a lo largo de su mandato, se preocupó muchísimo de mantener la figura del emperador como una figura de importancia y que garantizase ese poder y esa bravía de lo que era el nuevo imperio egipcio. Y, en parte, todo esto comenzó nada más llegar a la posición de poder, ¿no? Cuando murió su padre, Seti I, Ramsés II estaba en unas campañas militares en Nubia, lo que es el actual Sudán, y regresó a Tebas, a la capital, y ahí tomó el poder, y de ahí directamente se dirigió con todo el ejército a retomar lo que era la Siria, todo el levante del Mediterráneo. Y allí estuvo 5 años batallando de forma más o menos continua, hasta que coronó finalmente lo que se conoce como la batalla de Kadesh, de la que salió victorioso. Tan victorioso que a su regreso a Egipto decidió recubrir todos los templos de bajos relieves como este que encontramos aquí, que es el propio Ramsés II, en un carro disparando. Y además de todos los relieves que puso en multitud de templos que se conservan en la actualidad, también escribió un poema y un boletín de guerra que aparece en multitud de paredes y en multitud de papiros, se ha encontrado más tarde. Toda esta historia y esta narrativa de grandeza, en la que en todos esos escritos el propio Ramsés II aparece descrito como el héroe, ¿no? No, el héroe de forma individual, no solo el héroe de la grandeza de Egipto. Y toda esa idea de gran faraón y de la grandeza de Egipto, así como las construcciones, se transmitió a lo largo de la historia a través principalmente de fuentes griegas. Aquí tenemos a Heródoto, que escribió historia, en el que escribía toda la historia de la antigüedad y dotó de una gran grandeza, ¿no?, al imperio egipcio, en la figura de Sesostris, un faraón que realmente no existió, pero que en gran medida está basado en la figura que conocemos de Ramsés II. Y luego Manetón, que era un egipcio del siglo III a.C., en su recopilación de la lista de los faraones egipcios, puso en un lugar de alto valor Ramsés II. Todo eso, poco a poco, pasó a las fuentes romanas, a las fuentes hebreas, a las fuentes árabes, y de algún modo cristalizó en nuestra idea un poco mítica de lo que era el Egipto antiguo. Y ese Egipto antiguo, pues poco a poco, a pasar la Edad Media y cuando llegó la Edad Moderna, pues los ingleses empezaron con esa curiosidad que tenían y empezaron a viajar a tierras lejanas, el interés con Oriente, y empezaron pues a llegar a admirar las pirámides, a mirar Abu Simbel, a admirar Luxor. Y claro, allí pues poco a poco veían que esa grandeza que se describía en los textos de Heródoto era de algún modo real. Y fue cuando descubrimos esta gran pieza, que es la piedra Rosetta, en 1799, cuando además pudimos validar de forma directa que todos los escritos de las paredes de alguna manera describían todo eso que decía Heródoto, que Ramsés II era el gran vencedor de la batalla de Kadesh, en la que había destrozado completamente a sus enemigos y que la grandeza de Egipto se había realzado gracias a eso. Toda esta idea de Egipto como grande durante el reinado de Ramsés II cristalizó tanto que si llegamos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, podemos encontrarnos con algunos atlas históricos de la época en el que se representa, como podéis ver aquí, no solo Egipto a lo largo del río Nilo y del delta, sino que además ocupaba todo lo que es el levante mediterráneo, llegaba incluso a Armenia en el norte, ocupaba toda Babilonia y gran parte de la península arábiga. Y esto fue más o menos así hasta que se descubrió esto. Esto que veis aquí es una reconstrucción de Hattusa. Hattusa es un yacimiento que se halló en la mitad de la Anatolia, en la actual Turquía, en el 1834,
en el que se empezaron a descubrir restos de un pueblo que hasta aquella época únicamente aparecía en fuentes bíblicas, como un pueblo menor de Asia Menor, que es el pueblo hitita. En realidad, el pueblo hitita, que había sido denostado totalmente por la historia, había sido un gran imperio que las tablillas mostraban que eran capaces de comerciar al mismo nivel con otros imperios que conocemos, como son el imperio asirio y el imperio sumerio, pero incluso con el imperio egipcio. Hasta el punto de que era una de las 4 grandes potencias que existieron durante más de 4 siglos en la región. Y en el 1906, en un hallazgo a mayores, Hugo Winkel, un arqueólogo alemán, encontró unas tablillas en las que se escribía esa batalla de Kadesh, en la que hemos visto que Ramsés II fundamentó todo su reinado, pero se contaba desde otra perspectiva, desde la perspectiva de los hititas. Los hititas estaban en aquella época gobernados por aquel señor de ahí arriba, que es Mutawalli II, el rey, y estas tablillas nos describen que la guerra en realidad, que Ramsés II vendió como una victoria, lo que en realidad fue más bien un empate, más o menos. Y no solo un empate, sino una derrota de ambos, porque ambos perdieron multitud de carros de combate y tuvieron muchísimas bajas humanas. Y de hecho, de algún modo, muchos historiadores justifican que no solo eso, sino que fue más pérdida para Egipto, porque después de la batalla de Kadesh, por mucho que Ramsés II fuera capaz de cristalizar su imagen en todo Egipto, perdió totalmente la influencia de Kadesh y de casi toda la parte de lo que es Palestina y el Canaán, en el Levante mediterráneo. Y toda esta historia os la quiero traer, os la he traído, porque posiblemente sea uno de los mejores ejemplos que tenemos de lo que es el sesgo de supervivencia en el ámbito de la historia y la arqueología. En la actualidad, cuando queremos evaluar un hecho actual, tenemos multitud de fuentes de distintas partes y de distintos sectores sociales, incluso hombres, mujeres, trabajadores, empleadores. Todo el mundo opina sobre lo que hay, ¿no? Y podemos evaluar y establecer cuáles son los rangos. Pero claro, cuando nos referimos a hechos históricos tan en el pasado, el problema que tuvimos en la batalla de Kadesh es que durante más de 3000 años únicamente nos pudimos nutrir de las fuentes. Las fuentes primarias eran las de Ramsés y las secundarias están basadas totalmente en la figura de Ramsés. Así que durante 3000 años lo único que supimos es que Egipto había vencido en aquella batalla. Pero la realidad es que poco a poco, de esas que están ahí, esas fuentes que están como olvidadas, fuimos encontrando algunas, ¿no? Encontramos la versión hitita, ¿no? De la batalla. También encontramos el Tratado de Paz, que es uno de los tratados de paz más antiguos que existen. Y todo eso nos ha permitido reconstruir de nuevo toda esa parte de la historia de una manera un poquito más consensuada por alguna de las partes. Y esto es importante porque es imposible pretender volver al pasado y reconstruir la historia tal y como fue. En este caso en particular tenemos únicamente la fuente de Ramsés II y todas las fuentes secundarias que básicamente se basan en lo que decía el emperador que teníamos que decir, y las fuentes de Mutawalli II como rey de los hititas y algunos aliados. Pero básicamente es eso, no sabemos absolutamente nada de lo que opinaban los pueblos menores, que puede que ni conozcamos que existieran, o ni siquiera otros ámbitos de la sociedad, tanto egipcia como hitita. Y de algún modo quiero terminar con esta reflexión. Podría haber traído la típica cita apócrifa de Churchill, pero he decidido ir un poquito más atrás y buscar una de este francés, Alexis Guinard, que dice que puede que la historia sea justa, pero no olvidemos que la escribieron los vencedores. Y quiero hacer una importante anotación en este punto. Es cierto que, de algún modo, son los vencedores o los que se mantienen en el poder los que son capaces de escribir sus crónicas y son quienes deciden de todas las fuentes que existen cuáles son las que se preservan o aquellas que tienen que ser destruidas. Pero en realidad es el trabajo de arqueólogos e historiadores, un poco como nos ha contado Marga esta mañana, los que tienen que, con todas las fuentes existentes y siendo conscientes de aquellas fuentes de las que no disponemos, reconstruir una historia que sea más o menos factible, siempre dejando clara cuál es la interpretación que nosotros les estamos dando. Eso es todo. Muchas gracias.